Mis queridos papás y mamás, hoy vamos a ver cómo podemos lidiar con estas personas tóxicas que se empeñan en amargarnos la vida. Al final del vídeo os voy a contar mi experiencia personal con una persona tóxica y cómo conseguí cambiar esta relación por completo. De verdad parecía magia. Pero para un adolescente, para nuestros hijos, las críticas, provocaciones y faltas de respeto de sus compañeros son muchísimo más dañinas que para nosotros los adultos. Para ellos, que es la primera vez que se alejan un poquito de la protección de los padres, es importantísimo la aceptación y valoración de sus amigos, de sus compañeros. Así que cuando hay un amigo tóxico, un compañero dañino, que solo disfruta haciendo daño y molestando, la vida de un adolescente puede llegar a ser una pesadilla. ¿Cómo podemos los padres ayudarles? Lo mejor sería que se alejara de esa persona tóxica, es lo primero que le diría a mi hijo. Pero sé que muchas veces no se puede, porque o está en su clase o en su grupo de amigos. Entonces hay dos opciones. La primera sería genial porque ignorarlo por completo, esa persona. Cuando le dirija malas palabras, ignorarlo como si hablara solo, como si a mí no me afecta. Esto molesta mucho a los tóxicos, porque en realidad lo que buscan molestando es enfadar al otro y crear guerra y discusión. Cuando ven que les ignoran, se molestan muchísimo, porque no consiguen su objetivo. Pero sé que para un adolescente es muy difícil ignorar las provocaciones, lo sé, y a veces también para los adultos, la verdad. Entonces, si no pudiera hacer esto, la otra opción sería hacer justo lo contrario de lo que esa persona tóxica espera que hagas. ¿Qué espera? Que te enfades y le des caña. Pues haz lo contrario. Esto significa que si te provoca para que te enfades, sonríele y dile algo positivo. Esto no se lo espera ni de broma. Y desde luego le desarma porque piensa, ¿qué le pasa a esta persona? Le digo cosas feas y no se enfada, al contrario, me halaga. Esto no es lo que pretendía. Con esta persona no puedo, no consigo enfadarle, agobiarle, que es lo que él quiere y espera que hagas. Dale lo contrario. Os aseguro, papás y mamás, que es la única forma de frenar a una persona tóxica. Pero ¿por qué hay personas así, que solo disfrutan molestando y haciendo daño? ¿Qué es lo que les pasa? Pues mis queridos papás y mamás, no son felices, viven amargados, se odian a sí mismos, no tienen autoestima, se consideran inferiores a los demás. Y en cuanto ven que alguien es feliz o alguien que tiene algo que ellos no tienen, atacan a esa persona. No lo soportan, no soportan ver a alguien mejor que ellos. Se sienten tan inferiores que solo quieren hacer sentir a esa gente igual que se siente él. Mal, inferior, vale. Otras veces es solo una forma de llamar la atención, ya que se consideran inferiores sin ningún valor. Así que sacan su única arma que saben que dominan, que es el desprecio hacia los demás, hacia los que les parece que son más que ellos, y les atacan simplemente. Es terriblemente triste. Son dignos de compasión, de verdad. Pero no por eso debemos tolerarlos, ya que en muchas ocasiones hacen un daño terrible. Yo misma he tenido una experiencia bastante difícil, ya de adulta, ¿eh? Era un compañero de trabajo. Lo tenía 8 o 9 horas a mi lado y disfrutaba atormentándome. Yo pensaba, o dejo mi trabajo o tengo que solucionarlo porque yo esto no lo soporto. Me gustaba mi trabajo allí, así que me dediqué a estudiar su comportamiento y me llamó la atención porque me di cuenta de lo que sufría esta persona. Me llenó de compasión de verdad al darme cuenta de lo infeliz que era. Tenía una gran falta de autoestima, no tenía amor en su vida, estaba lleno de complejos y sufría muchísimo. De ahí venía su rabia hacia mí y hacia otros compañeros, porque les pasaba lo mismo a los demás con él.
él nos veía como felices, que disfrutábamos de las cosas y no lo podía soportar porque él no era así. Así que intentaba ofendernos para que nos sintiéramos mal, para hacernos daño. Intentaba que sintiéramos lo que él sentía en su vida. Así que pensé, bien, si esta persona sufre tanto, si está tan amargado, le daré un poco de lo que le falta, es decir, de cariño, de valoración y de atención, a ver si así cambia. Empecé a saludarle con cariño y con una sonrisa. No es fácil, ¿vale? Ya os lo digo, que no me ha resultado fácil. Una persona que me está haciendo daño, sonreírle no es fácil. Al principio era media sonrisa, pero poco a poco lo he ido consiguiendo, he ido superándome a mí misma. Luego empecé a halagarle por su trabajo. Le hacía ver que le admiraba su dedicación y también le hice ver que cuando necesitara mi ayuda, estaría ahí, que no se preocupara. No podéis imaginar lo que ha cambiado hacia mí esa persona. Enseguida, a las 2 o 3 semanas de enseñarle que le apreciaba, que a pesar de sus cosas desagradables no me afectaban, pero que además le ayudaría siempre que pudiera, y le halagaba y admiraba por su trabajo, esta persona cambió 100% su actitud hacia mí. De verdad, es increíble, parecía magia. Se ha vuelto simpático, agradable y hasta generoso conmigo. ¿Veis lo que quiero decir? Papás y mamás, nadie, absolutamente nadie con una vida de amor, con una vida feliz, con una vida normal. Nadie se dedica a hacer daño a los demás por placer. Estas personas que hacen daño, que resultan muy tóxicas, son personas con muchísimas carencias, complejos, que no se quieren a sí mismas. Son personas que sufren muchísimo y eso es lo que quieren ver en los demás. Así que, papás y mamás, el enfrentamiento con estas personas no solo no soluciona nada, sino que solo traerá más de lo mismo, más guerra, más enfrentamientos, más problemas y amarguras para todos. Eso es lo que quieren, disgustarnos a todos. No, no hagas eso. Además, le harás muy feliz, ¿sabes? Porque es lo que quiere él conseguir, que te amargue la vida. No lo hagas, no le des por su gusto. No, en fin, papás y mamás, este es un tema controvertido a veces. Espero que probéis este método, porque si sois capaces de verdad, al principio es difícil, pero después todo va a ir bien porque enseguida vais a ver los beneficios, enseguida vais a ver el cambio en esa persona tóxica. Y me encantaría que lo transmitierais a vuestros hijos, porque ellos sufren un montón esto. No sé si ellos, es muy difícil que ellos puedan hacer esto, ¿eh? Hay que tener adultez, hay que ser, es que es complicado. Los adolescentes tienen las emociones a flor de piel, no las controlan porque no tienen su parte racional del cerebro desarrollada del todo. Os lo he dicho muchas veces, hasta casi los 30 años no tienen ese freno del cerebro racional, ese freno de las emociones. Entonces para ellos es muy difícil, pero sería buenísimo que poco a poco les fuerais transmitiendo esta enseñanza. Y si vosotros la experimentáis, tenéis una experiencia así, conseguís ver lo alucinante que es el cambio en estas personas tóxicas, esta experiencia la transmitís a vuestros hijos y se les va a quedar y les va a ayudar muchísimo para el futuro seguro, segurísimo. Bueno, papás y mamás, espero haberos ayudado un poquito, no lo sé, este tema es raro. Porfa, si os ha gustado, suscribiros a mi canal, os lo agradezco muchísimo y darme un like y compartirlo. Este tema es raro, pero todo el mundo sufre alguna vez alguna persona tóxica al lado. Compartirlo. Os lo agradezco muchísimo. Gracias por escucharme y un fuerte abrazo.